Y les anticipé hace un ratito que íbamos a estar hablando sobre el salario, porque para mí es fundamental y para saber básicamente por qué, en general, todos nosotros, cada vez que ustedes nos dejan mensajes, cada vez que hablamos, contrastan lo que dice habitualmente el gobierno de este momento que estamos saliendo de la recesión, que estamos como realmente empezando a ir para arriba y sin embargo nosotros eso todavía no lo estamos percibiendo. Federico Pastrana es especialista en macroeconomía, especialista en salarios, en inflación y en mercados financieros, es director de CP Consultora y también es docente. ¿Por qué estamos hablando con él? Porque hoy justamente vi en Twitter un hilo de tweet que escribía él y que hablaba justamente sobre que a pesar de la baja de la inflación y a pesar de la percepción que tienen muchos que dicen, bueno, ya están equiparando los salarios a la inflación, ya están superándola, que es un poco lo que viene diciendo el gobierno en los últimos meses, sin embargo los salarios no recuperaron el poder adquisitivo que tenían en noviembre último. Es decir, lo que Federico está viendo en términos numéricos es bastante más parecido a la sensación térmica que tenemos nosotros. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Nancy Pasos te saluda. Sí, gracias por llamar. Bueno, vamos por partes. Primero, cuando el gobierno dice que los salarios ya están recuperándose a la inflación, ¿miente o tiene una lectura diferenciada por algo en especial? A ver, viste que en economía depende del periodo que agarres, las cosas hablan distinto. Los datos, a nosotros en economía, cuando nos enseñan economía, nos enseñan a que los datos hablen. Y vos puedes hacer que los datos hablen y digan una cosa o digan otra. Básicamente los datos son bastante contundentes, los datos que salieron ayer, y lo que dicen esos datos es que en agosto y en septiembre los salarios cayeron. Esos son contundentes. Y lo otro contundente es que antes venían creciendo. Entonces, nosotros veníamos analizando en la consultora que los salarios hace varios meses, básicamente entre mayo, junio, julio, tenían una recuperación, efectivamente, casi todos los indicadores tenían recuperación. Hay cuatro indicadores salariales del sector privado, que son los que miramos siempre, todos recuperaban. Entonces había una tendencia a la recuperación clara, ¿sí? Eso no había duda. Estabas hablando de Ahora, mayo, ¿de qué meses? Había una... Mayo, no, jun- mayo, junio, julio. ¿Sí? Pensá Exacto. que fueron meses en donde la inflación bajó mucho. ¿Sí? Fueron los meses en donde la inflación pasó de 8 a 4 en un mes. ¿Sí? De repente cayó mucho la inflación, entonces los salarios se negociaban entre 6 y 7%, siempre hablando de los salarios registrados, no son los Sí, salarios que obvio. cobran 6,5 millones de personas en este país. Y entonces vos decís, bueno, que son los mayoritarios. Entonces, bueno, vos analizás eso y decís, bueno, hay una recuperación salarial. Sin duda hay una recuperación salarial. Finalmente, ¿qué pasó? El gobierno logró bajar la inflación. Los salarios siguen negociándose 6-7%. Va. Entonces, de repente, a nosotros nos surge una alerta en la consultora es que a partir de julio, es decir, los salarios que se pagan en agosto, empiezan a moderarse. ¿Sí? Los salarios inconveniados, ¿sí? Que se acuerdan. ¿Sí? Se acuerdan en julio y empiezan a moderarse mucho. ¿Sí? Están en torno al 4%. Ahí hay un gráfico que puse en Twitter, no sé si lo tienen ahí, que son unas barras amarillas, Sí, en sí, donde sí. se ve que de repente caen las negociaciones. Entonces, están en torno al 4. ¿Y qué pasa? La inflación estuvo en torno al 4. ¿Sí? 4, 4,2. Estuvo por ahí y recién bajó a 3,5 en septiembre. Ahora, el indicador ese que ven ahí, la línea azul que publica el ministerio, daba que seguían subiendo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó? Que los salarios que publica el ministerio, que son los salarios más fidedignos porque aparecen de lo que realmente pagaron los empresarios a los trabajadores, seguían creciendo. Pero a mí los acuerdos me daban que estaban estancados, que se habían empezado a estancar. Y yo digo, bueno, esto se va a pinchar. Mirá, se va a pinchar, se va a pinchar. Bueno, efectivamente los datos que salieron ayer corroboran que hace 2 meses está pinchada Claro. la recuperación salarial, es decir, no se está recuperando el salario real de los sectores que están más protegidos de la inflación, los que pueden mejorar. Bueno, en promedio, esos salarios, mira, están estancados. A mí me da, hace bastante tiempo, al ministerio le da que hace 2 meses están cayendo, con lo cual estamos en un estancamiento salarial de 2, 3 meses hasta este momento. Pero Es además decir, hay, esa claro, idea de que se iban a recuperar, ¿no? Para cerrar, esa idea que se recuperaban hasta o superaban los niveles de noviembre, empieza a quedar ya obsoleta, caduca. ¿no? Yes. Obviamente, es decir, vos decís que obviamente cuando hablas de la recuperación de esos 3 meses, que también fue como floja, es recuperación en función a todo lo que se había perdido, que era muchísimo. No, sí, es recuperación, o sea, se puede interpretar de distintas formas. A mí me gusta llamarlo que
los salarios querían alcanzar el nivel que tenían antes de la devaluación. ¿Sí? Es decir, no recuperan nunca lo perdido. O sea, estamos hablando de que uno de los problemas que vos decías, che, mirá, en la calle, o lo que uno ve, la sensación, la pobreza, la distribución de ingresos, ¿qué está reflejando? Che, acá no puede ser. Yo no veo que la gente esté mejor. Bueno, efectivamente lo que pasa es que si uno toma de comparación los niveles de noviembre, los niveles pre-devaluación, los salarios en el mejor de los casos estaban llegando a ese nivel, pero lo perdieron y nadie se lo devolvió. Claro, totalmente. Bueno, nosotros lo vemos cuando vemos un acuerdo salarial de los estatales que están por fuera de esto que estamos analizando, porque estamos Exacto. analizando empleo privado, pero lo concreto, digamos, es que vemos que si, digamos, el gremio, uno de los gremios, acordó un 1% para este mes, imagínate, es casi una broma, ¿no? En función justamente de lo que se venía perdiendo y de la falta de recuperación. Pensar sí que los salarios públicos cayeron muchísimo más que los privados y nunca se recuperaron. O sea, el indicador de salario público me da una caída de 18%, sostenida en el tiempo, sostenida. Los salarios privados llegaron a caer 12 y ahora estaban en niveles de caída de 2-3%, ¿sí? 4, entre 2 y 4%, pero los salarios públicos 18 y nunca se recuperaron. Y ahí esos son 3 millones de personas. Con lo cual vos tenés 6 millones de personas que tenían el comportamiento que decíamos hace un rato y otras 3, que son un montón, que tienen este otro comportamiento. Entonces vos lo que estás viendo es que hay una heterogeneidad muy grande en el mercado de trabajo que se amplificó. Siempre hubo heterogeneidad. Nosotros vivimos una pospandemia en donde se amplificaron las diferencias. Claro. Ahora son brutales. Y una de las diferencias más importantes tiene que ver con las personas que dependen del sector público que las que no dependen. No, Ahí está la diferencia más grande. eso queda clarísimo. Y a todo esto, perspectiva, porque digo, vos de alguna manera venías observando, digamos, por algo que analizás específicamente, que son los acuerdos sectoriales, cómo viene la mano y cómo está viniendo para adelante. Porque además, en el medio de todo esto, lo que se da también es un gobierno que echa, digamos, que logra que los empleados terminen en intercargo, terminen siendo paro porque habían echado a uno. Ahora redoblan, echan a 15 y ahora redoblan y hoy el presidente ya dijo, la cerramos, o sea, no va a existir más. O sea, este, va a llegar un momento en que estos dos mundos van a terminar colisionando. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Cada cuánto habla el gobierno de inflación? Casi todos los días, ¿no? Casi todos los días. ¿Cada cuánto habla el gobierno de recuperación salarial? Una vez por mes, cada tanto. ¿Cuál es el centro de la agenda del gobierno? Bajar la inflación. Quiere bajar la inflación. El gobierno está apuntando todo su programa económico a bajar la inflación lo más rápido que pueda, lo máximo que pueda. Y está Está usando bien, pero todas las herramientas que eso tiene a disposición. está bien, ¿Sí? pero digo, eso se Ahora, ¿cuál es? agradece, eso, pero para, Claro. esto para ser claros, Federico, porque digo, cuando hay inflación del 25%, como hubo en diciembre, o del 13%, también las personas que peor la pasan son las asalariadas. O sea, no es antagónico tratar de bajar la inflación con tratar de que la gente tenga recuperación porque digo, acá hay algo que es real. En la inflación del 25% de diciembre, a mí me cobraban el off lo mismo, más caro que lo que me lo están cobrando ahora. Con lo cual, esa inflación alguien se la llevó. Claro, exacto. Siempre cuando hay inflación, alguien se la lleva. Y cuando no hay inflación, también alguien se la lleva. Básicamente hay algunos sectores que recuperan y otros no. Ahora, lo que nosotros vemos es que en general, cuando baja la inflación, Nancy, los salarios se recuperan. Siempre, en casi todas las experiencias, los salarios se recuperan. Lo raro de este programa económico es que los salarios se recuperan muy, muy poco y tienen periodos en donde no se recuperan nada. Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Bueno, básicamente con que cuando la inflación no baja mucho, los salarios no se recuperan. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno tiene, entre otras herramientas, el ancla salarial. Es decir, utiliza los acuerdos salariales para bajar la nominalidad de toda la economía, entre ellos los salarios. Entonces, claro, los salarios cuando empiezan a recuperar, ¿cómo se va a recuperar un salario que se negocia al 3% si la inflación es 3%? Difícil, vos pusiste el ejemplo de los salarios públicos al 1%. Mirá, si la inflación es 0%, que es el mejor escenario posible, que no va a suceder este año, si es 0%, los salarios deberían recuperarse, si se van a recuperar 1% por mes, se tienen que recuperar, tienen que haber negociaciones de 1%. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que en octubre las paritarias están negociadas en promedio del 3,6%. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que bajar mucho la inflación para que se recupere mucho el salario. Lo probable es que no baje mucho. Lo más probable es que la inflación, si baja, baja poco
y por ahí está en el 3%, entonces va a aumentar 0,6, comparado con los 2% que aumentaba antes, que es lo que tiene que suceder para que haya una recuperación vigorosa. La verdad que no va a pasar. ¿Por qué? Y porque los acuerdos están negociándose a una nominalidad muy baja y eso hace que los salarios se recuperen poco. Ahora, y eso explica en parte por qué no se recuperan, ¿sí? Porque la nominalidad, porque los acuerdos nominalmente se negocian bajos y porque la inflación no baja tan rápido. Claro, Finalmente la inflación baja de a poco y ese es el principal problema que tiene el gobierno. Está poniendo todo en un lugar y le está costando bajarla, la inflación, que es su principal objetivo, y en el medio que pasa, le cuesta recuperar la actividad, le cuesta recuperar el consumo, los salarios no se recuperan, el empleo le cuesta recuperarse porque no se recuperan los salarios, las jubilaciones no se recuperan y tiene un esquema que tiende al estancamiento. obviamente. ¿Cuál Decime es una la cosa, salida que están queriendo encontrar el gobierno? El crédito, ¿no? obvio. Es el crédito, Ahora, es la parte financiera. exacto. Federico, la pregunta es la siguiente entonces. Mirando, hasta ahora estamos analizando agosto y septiembre, que son los meses que tenemos cerrados, y donde vos decís que los salarios volvieron a perder. Eh, Octubre, que es el mes que terminamos ahora y que todavía no está, vos ya advertís que van a recuperar un 0,6, porque digo, la inflación va a estar entre 3 y 3,2, y vos decís que los acuerdos en general cerrados en octubre es del 3,6%. Exacto, exacto. En Claro, promedio, o sea, hay gente es verdad. que digamos que Cero. tuvo menos o nada o cero o lo que fuera, Exacto. pero bueno, así está. ¿Vos ves viste algún momento, venís estudiando el tema salarial, me imagino, desde hace un montón de tiempo, ¿vos viste algún otro momento con una brecha tan grande entre justamente la caída digamos, de poder adquisitivo de los salarios y este momento que estamos viviendo? No entiendo la pregunta. La recuperación, digamos. ¿Viste algún otro momento donde también los salarios han caído tanto y tardaron mucho en recuperarse? No se ve desde la hiperinflación, no se ve una caída salarial tan, o sea, en realidad desde el 2002 no se ve Sí, una caída salarial tan grande, ¿sí? Es decir, que en un mes caiga 12% solamente se encuentra un registro en el 2002, en donde hubo un aumento de la inflación desde cero y la recuperación salarial fue muy baja y la inflación fue de 25%. ¡Bum! O sea, de repente cae en 25%, 40% anual, cae 25% el salario real. Ahora cayó 12 en un mes, ¿sí? 12%. Ahora, ¿qué pasa? Claro, así como cae 12%, después recupera, como decíamos, ¿sí? No es que los salarios no se recuperaron nada, los salarios negociados, ¿no? Del sector privado estamos hablando. No es que no se recuperaron nada, sino que se recuperaron un poco y nunca llegan al nivel anterior. Ahora, el punto más importante, creo yo, es que el nivel de comparación de noviembre es el salario más bajo de los últimos 12 años. claro. ¿Entendés? Digamos, Entonces, el problema no es perdón, que se es recupere la respecto a razón, claro. noviembre, el problema es Sí, noviembre, digamos. ¿Cuál es ¿desde el punto de cuándo? comparación? Che, es muy Noviembre del bajo año ese nivel. pasado. Bueno, El eso es lo noviembre que del yo... año pasado, que decías vos, Nancy, Sí, es sí, un sí. noviembre que tenía implícito 42% de pobreza. Exacto, pero ¿Sí? no solo eso, sino además tenía implícito que no se votaba el gobierno de turno justamente porque la gente sentía que le estaba pasando mal. Exacto, estaba pasando muy mal. O sea, Por eso había 42% de pobreza, 10% de indigencia y los salarios más bajos de los últimos 12 años. Exactamente. y Es ahora decir, el punto de inicio es un punto malo. Y de ahí cayeron mucho los salarios y se recuperaron poco. Ahí está el problema. queda clarísimo. Federico, muchísimas gracias. Federico Pastrana, especialista en economía, director del CP Consultora, muchísimas gracias. Vayas donde vayas, Estés donde estés. el amor es más fuerte.